Saludos, bella alma, que me estás escuchando. Varias personas de entre vosotros me habéis preguntado el otro día cuando os presenté las esencias vibracionales, me habéis preguntado por una en concreto. Bueno, os las enseño aquí que están en mi rueda de la medicina. Y antes de hablaros de ella, que es Venus, es por la que más me habéis preguntado todos, es esta esencia, que se llama Venus y que representa a Venus. Os quería hablar un poquito más de cómo se crean estas esencias. Bueno, como sabéis, todo, absolutamente todo en el cosmos es vibración. Y la vibración es la que crea, la que ancla, la que da la forma en la materia. Es la que habita la vida. Y el agua tiene la capacidad, tiene la memoria para, en su estructura molecular, acumular estas vibraciones. Seguramente que habéis visto todos los trabajos de Masaru Emoto alrededor de la memoria del agua, en la que él cristalizaba el agua después de haberla tratado con distintas cosas, distintas músicas, distintas palabras. Cristalizaba también aguas de fuentes distintas en el mundo y veía entonces que la estructura molecular del agua cambiaba completamente dependiendo de la vibración a la que había estado sometida, la vibración de la que procedía también. Entonces, para crear estas esencias vibracionales, yo utilizo, bueno, todos, porque en realidad todas las esencias que se hacen, empezando por las de Bach, utilizan esta capacidad del agua que tiene de guardar la memoria. Pues yo utilizo esto para crear estas esencias. Y después utilizo los cuarzos. El cuarzo, esta punta de cuarzo que veis aquí, que es como una varita. De hecho, las varitas mágicas de los magos, las que siempre nos enseñan, y de las magas, son varitas de cuarzo, porque el cuarzo tiene la capacidad de ser un receptor y emisor de energías y de vibraciones. Por eso también es muy importante limpiar los cuarzos para que se vayan vaciando de todas las vibraciones que van acumulando. Entonces, para crear estas esencias, como os digo, para anclar esa vibración y esa memoria en el agua, utilizo el cuarzo que recepciona y que después entrega. Y luego, creo que lo contaba en lo que os he dejado ahí, en el post que he dejado sobre estas esencias, que al principio, hace como 15 años, mis maestros, una maestra y un maestro, me enseñaron a hacer estas esencias. Entonces, al principio yo elegía de qué hacía las esencias. Elegía los minerales, las plantas, las situaciones, porque puedes anclar la vibración de un momento. Por ejemplo, haces un retiro, haces una meditación, haces o energías muy sutiles que quieres guardar esa memoria, y lo puedes hacer a través de la memoria del agua, como te digo. Lo puedes hacer a través del agua y del cuarzo. Las esencias. Y después llegó un momento, hice una pequeña parada en el tiempo porque cambiaron las circunstancias en mi vida y en ese momento me estaba moviendo mucho, entonces ya era más complicado para mí llevar todo lo que necesito para hacer las esencias, que no es muchísimo, pero que requiere, bueno, un cierto material y sobre todo también un espacio tranquilo, porque como os decía, utilizo la rueda de la medicina como una manera también de activar esa vibración que se va a anclar en el agua, de apelar a todas las fuerzas de la naturaleza y a las fuerzas cósmicas a que estén al servicio de esa creación. Entonces esto también me requería unas ciertas condiciones. Así que hice ese paréntesis y dejé de hacer esencias. Hasta que en un momento dado, y aquí es donde viene la historia de Venus, de la esencia de Venus, en un momento dado que yo estaba atravesando eso que se llama la noche oscura del alma, o un momento de descenso al inframundo, de la mano de Inanna, estaba en ese momento y entonces me acompañaba siempre Venus. Venus en ese momento salía por la noche, era la estrella del atardecer. Y cada noche Venus aparecía y yo me sentía acompañada, abrazada, me sentía incluso guiada en ese descenso al inframundo, en esa noche oscura del alma. Y llegó un momento en que Venus ya tenía que desaparecer, porque en su ciclo pasa un tiempo como estrella de la noche, después desaparece en nuestros cielos y emerge como estrella de la mañana, que es como está en este momento, en octubre de 2023. Entonces iba a desaparecer de los cielos
Y yo de alguna manera sentía este momento como un vacío que iba a haber en mi vida. Y se establece un diálogo con Venus. Con Venus, tanto el planeta como la diosa, como el arquetipo que ella representa. Porque Venus realmente es la que nos está acompañando mucho en estos momentos de tránsito que estamos haciendo ahora, en este momento de grandes cambios a nivel planetario y a nivel cósmico y a nivel individual. Entonces, de alguna manera me transmitió esta petición o este mensaje y me dijo, puedes hacer una esencia con esta vibración que estás recibiendo a través de mí. Y así lo hice. Y así surgió la esencia de Venus que te mostraba. Que le he puesto por detrás un corazón rojo porque al principio no tenía etiquetas, así que la etiquetaba con este corazón para distinguirla de otras. Y yo empecé a utilizarla y me di cuenta que me traía mucha medicina, me traía mucha claridad. Y llegó un momento en el que empecé a proponérsela a otras personas, porque, bueno, en un principio me parecía como algo muy íntimo, muy mío, y, y lo guardaba para mí. Pero de alguna manera lo puse también a disposición y empecé a proponérselo a otras personas y que me dijeran también para saber qué sentían. Cada vez que alguien se toma esta esencia, le abre una puerta hacia algo nuevo. Es muy increíble. Cada persona tiene su particularidad, claro, cada persona le abre una puerta diferente, obviamente, pero cada vez cuando se toman esta esencia, cualquier persona lo que hace es esto, les abre una puerta hacia lo nuevo, les abre una puerta o les facilita un tránsito que estaban intentando hacer y que no se estaba haciendo, o que estaban retrasando o lo que sea, ¿no? Es como una especie de acelerador, perdón, como una especie de catalizador o acelerador de un tránsito. Curiosamente, Venus por la noche representa ese descenso justamente de Inanna al inframundo, el momento en el que está alquimizando, ¿no? El momento en el que está haciendo esa transformación profunda. Así que tiene cierto sentido que esta esencia, hecha de esta manera, produzca esto. Bueno, te iré presentando, si te apetece, vete diciéndome y te iré presentando el resto de las esencias, que cada una tiene su propia historia, claro, porque como te digo, cada una de ellas me ha pedido ser creada. Así que, bueno, me hace ilusión porque son como criaturas, ¿no? Son como seres también que tienen su propia vida y tienen, obviamente, su propia vibración y tienen su propia palabra, ¿no? Son muy interesantes. Si nunca has utilizado esencias vibratorias, yo te recomiendo que las utilices, que las añadas o que las en tu vida, en tus prácticas diarias o en tus prácticas de evolución, de transformación o de exploración, porque son realmente muy poderosas, muy sutiles y aceleran generalmente y facilitan mucho los procesos. Bueno, esto te quería contar hoy, Venus, la esencia de Venus y sus compañeras que están ahí. Que tengas un hermoso día previo a este Día de los Muertos y el Día de los Santos, a esos momentos mágicos del año. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos por aquí. Chao. No sé cómo se termina aquí.